¿Cómo conectamos una aplicación de React Next.js con un WebSocket creado en Golang? Con un servidor que maneja WebSockets en Golang. En este caso yo les estoy mostrando una aplicación de chat donde un usuario puede chatear con otro usuario, uno a uno, o un usuario también puede estar en muchos grupos con muchas personas, ¿sí? Pero no viene al caso. Para esta sección en particular, lo que importante es entender cómo se conecta una aplicación de React con el WebSocket que está corriendo en Golang. Entonces, para este caso en particular de la aplicación de chat, cada vez que una sesión, por ejemplo, la sesión de la izquierda es la de Facundo, la sesión del medio es la de Gonzalo y la sesión de la derecha es la de Lucila, la del usuario Lucila, usuario Gonzalo, usuario Facundo. Entonces, esta sesión, cada vez que la sesión ingrese a la parte de chats, cualquiera, ya sea grupal o individual, se va a crear el WebSocket. Se va a crear un WebSocket entre esa sesión, ese cliente y el WebSocket. Se va a producir esto que vemos en pantalla. El cliente va a tener un WebSocket con el servidor. Lo mismo para cualquier sesión. Es decir, si yo ahora, como Gonzalo, presiono en el chat de Facundo, se va a generar un WebSocket entre la sesión de Gonzalo y el servidor. O sea, va a haber dos WebSockets al mismo tiempo. Uno dedicado para cada cliente. Ahora, vamos al código para ver qué está pasando, cómo lo podemos hacer. En este caso, lo primero, el que tiene que iniciar el trámite es el cliente. La aplicación de React Next.js o cualquiera sea que el front que se use, es el que tiene que decir, che, quiero un WebSocket. Bueno, entonces, para hacerlo, en esta función nosotros lo manejamos, que básicamente lo que hacemos es crear una instancia de WebSocket enviándole como parámetro la ruta donde está corriendo nuestro servidor y sobre todo la ruta que se encarga, o sea, el endpoint que se encarga de crear este WebSocket, utilizando protocolo WebSocket, importante. En este caso, el servidor tiene un montón de endpoints, pero uno en particular que se dedica a los WebSockets. Los demás endpoints sirven para leer mensajes, leer cuántos amigos tenemos, cosas de la aplicación de chat que no vienen al caso. A nosotros nos interesa esto. Entonces, este endpoint va a ser el que genere ese WebSocket entre el cliente y el servidor. Entonces nosotros desde el lado del cliente tenemos que apuntar a ese endpoint y generándolo así, de esta forma. Cuando nosotros hicimos esto, nosotros del lado del cliente ya está. No podemos hacer más nada. Ahora es responsabilidad del servidor generar un buen WebSocket de la forma correcta. Entonces vamos a ver el servidor qué está haciendo cuando recibe una petición de este estilo de parte del cliente. Dentro del handler de WebSocket, lo que se hace es lo siguiente. Se necesita sí o sí una variable de upgrader. Puede tener cualquier nombre. Yo le puse upgrader. Se acostumbra a ponerle upgrader. Que va a ser parte de este módulo. Todas las dependencias que se utilizan las van a tener en el GitHub, en el repositorio de esta aplicación. Van a estar todas explicaditas. El link lo van a tener siempre en la descripción. Acuérdense de eso. Entonces, este upgrader lo que hace es, bueno, setea algunos parámetros, algunas cositas. Por ejemplo, una función checkOrigin, que lo que hace es recibe como parámetro un request, que es el request que nosotros como cliente le estamos enviando. Siempre enviamos un request y un response writer. Este request va a tener el origen de dónde viene la request, un montón de datos adicionales y nosotros en base a esos datos podemos decir si le damos acceso o no. Para fines prácticos y hacerlo más rápido, le damos acceso siempre. En este caso. Y después acá definimos cuánto va a ser el buffer de lectura y escritura de nuestro socket. Es decir, cuántos bytes vamos a poder nosotros escribir y cuántos vamos a poder leer, es decir, escritura y lectura, para nuestro WebSocket. En este caso va a ser 1024 bytes que alcanzan de sobra para mandar mensajes. Bueno, yendo al caso práctico y solamente exclusivo de cómo conectar el WebSocket, cómo hacer que el servidor de Golang implemente un WebSocket simple y sencillo para enviar y recibir mensajes nada más, está el siguiente código que es el descomentado. El código comentado que ven acá es el que van a ver capaz en el README, seguramente vean este código que está comentado en el GitHub repo de esta aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación de chat requiere de mucha más lógica que simplemente envío y recepción de mensajes. Pero para esta sección en particular solamente nos enfocamos en entender cómo funciona el envío y la recepción de los mensajes. Entonces, primero hacemos el upgrader, utilizamos la función upgrade y le pasamos el response writer y el request. Después pasamos como tercer parámetro un puntero a nulo, que este puntero a nulo significa una conexión. Y si tuvimos una conexión previa, capaz que tendríamos que pasarla, pero como no tenemos una conexión previa, mandamos un puntero nulo. Esto nos va a devolver una tupla con una conexión y un error. Si existe un error, va a ser distinto de nulo el error y tendremos que informar por pantalla y cancelar todo. Ahora, si no pasó nada, tenemos la conexión. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos después de esto es utilizar una defer function, que lo que va a hacer es asegurarnos de que, sea cual sea el motivo por el cual se cierra el socket, se cierre correctamente utilizando con.close. Que la connection, o sea, la conexión que tenemos con el cliente, se cierre correctamente, se liberen todos los recursos y demás. Simplemente para eso. Ahora, voy a saltearme esta parte, porque todavía no llegamos a eso. Esto tendría que ir más abajo, pero
como es una rutina que se va a estar ejecutando en background, la tengo que poner arriba. Si no, acá entra en un bucle infinito y nunca se va a ejecutar. Entramos en este bucle infinito. Vamos a empezar por acá. ¿Acá qué pasa? Nosotros sería un bucle infinito, o sea, un for loop que no tiene fin, pero acá queda bloqueado el WebSocket. El servidor queda bloqueado. O sea, queda así, esperando que el cliente le envíe un mensaje. Si el cliente no envía un mensaje, eso se va a quedar ahí hasta la eternidad. Cuando el cliente envía un mensaje, cualquiera sea, va a retornar estas tres cositas, que esto es el mensaje, el message type. Segundo, tenemos el payload, que es un array de bytes que va a ser el mensaje, literalmente el mensaje que mandó el cliente. Y por último, un error, un puntero a un error. De vuelta siempre lo mismo. Si el puntero a error es distinto de nulo, quiere decir que existe algún error. Tenemos que imprimirlo por pantalla o hacer lo que sea y cortar todo. De no existir un error, bien, tenemos el mensaje. Entonces, para mostrarlo, para fines prácticos, mostramos el mensaje en bytes, que es este payload. Y luego, lo que yo hago, y lo que me gusta hacer, es transformar ese array de bytes en una estructura específica, con datos definidos. En este caso, la estructura de mensaje que utilizo, el cliente tiene que saber cuál es esa estructura para enviarle información correcta y que el servidor no se quede diciendo, che, no me mandaste nada, cuando en realidad sí pasa. Entonces, ambos tienen que saber cómo enviar un mensaje, cuáles son los datos, cuáles son las claves valor necesarias para enviar un mensaje correctamente. En este caso, mi estructura de mensaje es la siguiente, tiene estos valores, con estos valores en JSON asociados. Estas serían las claves de los valores. Y lo que hacemos con esta función es transformar ese array de bytes en una estructura de mensaje tal cual está. Entonces, si el mensaje es nulo, quiere decir que hubo algún error, que no se pudo parsear correctamente. Lo mostramos por pantalla, retornamos y finalmente mostramos por pantalla el mensaje recibido, que va a ser este. Eso para la lectura de mensajes. Ahora, nosotros no queremos, porque podríamos tranquilamente ahora decirle al cliente, che, ya recibimos tu mensaje. Y así haríamos el ejemplo clásico que se hace siempre de recibo un mensaje del WebSocket y te digo, che, lo recibí. Y pero, flaco, eso es lo que estamos haciendo con HTTP. O sea, eso, decir, el cliente le dice al servidor, hola, no sé, dame algo. Y el servidor responde en base a eso. Pero eso lo hacíamos siempre. O sea, no tiene nada de... ¿Para qué hago un WebSocket? El WebSocket lo hago para que el servidor pueda mandarme mensajes cuando se le ocurra. Entonces, bueno, y yo poder recepcionarlo. Entonces, para eso creé esta GoRutina que se va a estar ejecutando en background, que lo que va a hacer es lo siguiente. Es algo muy simple, pero para fines prácticos se va a entender perfectamente, que es crear una estructura de mensaje para que el cliente también pueda leer la misma estructura de mensaje que nosotros estamos enviando, siempre trabajar con la misma estructura, y bueno, mandarle por ejemplo, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. Es un mensajito, con la fecha de hoy, Ahora, es más, podemos hacer esto, para que quede un poquito mejor, ¿sí? Podemos tener acá una variable identificador que esté igualada en 0. El identificador lo mandamos acá y cada vez que enviamos un mensaje, después vamos a hacer un identificador más para ver exactamente ese comportamiento. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Nosotros vamos a estar haciendo un bucle infinito de vuelta, pero en background. O sea, en otro lado. Se va a ejecutar independientemente de lo que se está ejecutando acá. Entonces, esto va a ejecutarse solito y va a decir, bueno, cada 5 segundos, que es lo que estamos acá, lo que estamos haciendo acá, vamos a enviar este mensaje. Entonces, apenas arranca la GoRutina, va a decir, bueno, tengo que enviar este mensaje. Hola, soy el servidor. Te envío esto desde el WebSocket. Y la fecha de hoy, que es el día que estoy grabando el video. Después, ¿qué hacemos? Hacemos un Marshall, que es decir, pasamos esta estructura, a un array de bytes. Porque necesitamos enviar bytes. Nosotros no podemos mandar objetos o estructuras de datos en el WebSocket. Tenemos que mandar bytes. Entonces, mandamos esos bytes, los escribimos acá con esta función. Se esperan 5 segundos y después se aumenta el identificador. Ahora, vamos a ver del lado del cliente. Eso es todo lo necesario de parte del WebSocket para que funcione correctamente. Ahora, del lado del cliente, ¿cómo yo envío un mensaje, por ejemplo? Bueno, si nos vamos acá al componente input message, que básicamente va a ser el texto para escribir, es ese componente, nosotros tenemos una función que lo que va a hacer crear un objeto JSON utilizando los mismos datos que están en la estructura mensaje, no todos, pero algunos sí, pero siempre respetando las claves que se estipularon acá en el servidor. Entonces, acá se envía el usuario ID, si es un JWT, si es un grupo, cosas básicas. Acá se envía el mensaje, que es lo que está tipeando el usuario. Se pasa como un string, o sea, ese objeto JSON se retransforma a un string y se envía ese string al socket. Ahí el socket va a estar recibiendo esto a través de esta función y va a hacer todo el procesito. Mientras que esto se está ejecutando. Y ahora, ¿cómo yo puedo leer esos mensajes que me van a llegar del servidor sin que yo me dé cuenta? Bueno, para eso vamos acá, lo tengo en este componente de chat, que lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una función que lo que va a crear es en el socket este que iniciamos acá, vamos a utilizar
un método, un evento. Vamos a estar a la escucha de un evento que se llama onMessage y vamos a aplicarle esta función, una función. La función recibe un evento, ese evento tiene un montón de datos que lo podemos ver por consola, pero a nosotros nos interesa la data de ese evento. Y bueno, vamos a ver por consola qué es lo que estamos recibiendo, ¿sí? Ahora vamos al ejemplo práctico y sencillito. Entonces, vamos primero y principal, vamos a conectarnos, vamos a volver a empezar todo para que se vea la consola limpia. Si yo le doy acá, si yo le doy a Gonzalo, lo que va a hacer va a abrirme un WebSocket, ¿sí? El servidor me va a abrir un WebSocket y ¿qué pasaría? Bueno, va a hacer esto, lo va a hacer y después va a mandar a ejecutar esto. O sea, ya me empieza a mandar mensajes. Y acá va a quedar en la escucha, a la espera de que el cliente le envíe un mensaje. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo le doy al chat de Gonzalo y tendría que ya automáticamente empezar a correr esta rutina y empezar a enviarme información. Entonces ahora vamos a probarlo. Vamos a entrar al chat con Gonzalo y vamos a ver qué pasa en la consola. Porque recuerden que yo acá estoy recibiendo mensajes, escuchando el evento de onMessage y bueno, parseo la data a JSON y imprimo el JSON. Entonces, a ver, ¿qué estoy recibiendo? Y efectivamente, mirá, estoy recibiendo un mensaje. El primero es el número 0. ID número 0, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. ID número 1, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. ID número 2, y así, cada 5 segundos, si se fijan, estoy recibiendo mensajes del WebSocket sin yo pedirlo. Obviamente siempre me lo va a enviar cada 5 segundos porque así está estipulado el servidor. Pero puede ser, como por ejemplo para el chat, puede tener otra lógica. No hace falta que sea algo así. Ahora, ¿y si yo mando un mensaje? Si yo acá escribo algo, hola servidor, soy Facundo, ¿cómo estás? Si yo envío esto, obviamente no se va a visualizar en el chat porque saqué esa funcionalidad porque necesita más lógica y si me rompía todo, básicamente. Entonces, eso es, o sea, la funcionalidad del chat va a estar en la próxima sección, la del chat 1 a 1 y la de chat 1 a grupos. Para esta sección solamente quería concentrarme en que entiendan cómo se manejan las comunicaciones bidireccionales entre un servidor WebSocket y un cliente. Y después ya se avanzaría con ese tema. Pero principalmente ahora solamente saber cómo se comunican. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros enviamos un mensaje, enviamos ese hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó entonces? Tendría que haberse leído acá. Esto se quedaba acá esperando, habíamos dicho. Tendría que haber leído el payload. El payload lo tendría que haber mandado impreso dentro de la terminal como mensaje recibido en bytes. Tanto. Después trataría de transformar este array de bytes en una estructura mensaje y bueno, tendría que mostrarme esa estructura mensaje, o no esa estructura mensaje, sino más bien el mensaje en sí que yo mandé en formato string. Así que vamos a ver qué pasa en la terminal. Vamos a dejarlo acá para compararlo. Y bueno, efectivamente, lo primero que se imprimió en pantalla fue mensaje recibido en bytes, tantos. Mensaje recibido en string, hola servidor, soy Facundo, ¿cómo estás? Ahí tenemos la comunicación. Mientras tanto, nosotros, del lado del cliente, seguimos recibiendo mensajes del estilo, hola, soy el servidor, te envío estos del WebSocket. Con cada tanto que se incrementa el identificador del mensaje. Pero bueno, ya con eso se tiene una recontra base de cómo se manejan las comunicaciones bidireccionales entre un cliente y un WebSocket.